A ver, flores, ya acá hay una aloe vera en el centro de mesa, un detalle que nos acerca un poco al río, ¿no? Al monte. Bueno, nosotros, gracias Sonia por los encuadres institucionales, hay hay un espacio con la Universidad Jaureche. Trabajamos el año pasado, en tiempo de pandemia, una diplomatura de hábitat que nos acercó también a varias compañeras y compañeros acá en Misiones y nos permitió discutir y pensar algunas cosas. Con el compañero estamos también en el marco de una red universitaria de cátedras de vivienda para América Latina, que también es un espacio donde todas estas cuestiones institucionales de quienes estudian el tema de hábitat se interrelaciona, que es interesante nombrarlo. Ellos participan desde la cátedra se están incorporando desde la cátedra de acá, de la Católica, y nosotros estamos también desde la Jaureche, pero bueno, lleva más de 20 años esta red de trabajo que armó Víctor Peli y otros compañeros. La experiencia que nombra también Sonia sobre lo que fue la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat arrancó para nosotros en el año 2006 en el marco del Estado Nacional, en el gobierno de Néstor Kirchner y después continuó en el gobierno de Cristina con el nombre de Secretaría. Es decir, a partir de ese momento, del 2006, pudimos insertar dentro del Estado Nacional la palabra hábitat, que es la palabra que nos acompaña hoy acá como la referencia, ¿no?, de esta charla de hoy, hábitat popular. Y en principio, en esos momentos, dejar planteado en el marco del Estado un término que parecía nuevo no era tan fácil, y hoy ya tenemos una conceptualización que vamos construyendo entre unos cuantos, en comprender que el hábitat se refiere a la cuestión habitacional, pero también se refiere a otros aspectos que tienen que ver con la integralidad del lugar donde habitamos, donde nos intercambiamos, donde nos conocemos, donde producimos cultura, producimos también alimentos, producimos acción y también mercado, también intercambios, ¿no? Entonces, en esa mirada integral del hábitat también entendemos que la salud es parte de esa mirada, y hemos trabajado en ese sentido. Entonces, en el año 76 fue la primera cumbre del hábitat. Cuando hay una cumbre es porque se juntan los presidentes de los países, y después hubo cada 20 años una cumbre, y eso fue dejando instalada también en el campo internacional la posibilidad de trabajar hábitat a nivel de los países y a nivel también de los distintos estados, que en el caso de Argentina tiene la particularidad de ser un estado federal, ¿no? Entonces cada provincia tiene su constitución y su organismo de gobierno. También se puede plantear el hábitat más allá del nombre, sino integrando realmente las prácticas y las experiencias, el accionar y la política sobre esa mirada integral del abordaje al territorio y a sus problemas y a sus problemáticas. El territorio en tanto espacio, distrito, lugar, tierra, pero también territorio, porque territorio también es la población, quien habita, las personas, ¿no? Las personas, la naturaleza también. Bueno, entonces conceptualizado un poquito por qué hablamos de hábitat, y revisado un poco los encuadres institucionales que nos encuentran, vamos a plantear en este ratito de charla dos ejes
del hábitat popular con los cuales trabajamos. Uno es el mejoramiento del hábitat y el otro es cómo generamos nuevos espacios de habitar. Entonces, sobre el mejoramiento del hábitat partimos de que existe ya hechos existentes, hay un ambiente que ya está construido, así como hay un ambiente que amplio en el sentido, cuando hablamos de ambiente, pero también hay un ambiente que fue construyendo y antropizando las personas, quien habitan y demás. Entonces, sobre ese ambiente construido, sobre ese hay necesidades, y esas necesidades son muy visibles cuando recorremos una ciudad, cuando recorremos el territorio, cuando vamos por una ruta y encontramos, mira esa familia con qué situación precaria vive, ¿no? Ese ranchito al borde de la ruta, o ese barrio que caminamos y donde vamos chapoteando el barrio y encontramos, sí, y esta gente, ¿qué le pasó que está con esta situación tan precaria, esta familia, qué problema tiene? Y a veces no es solo una familia, sino que es todo un barrio completo. Trabajar en torno al mejoramiento del hábitat es un gran desafío. Es también un poco novedoso dentro de la política. ¿Por qué será? Porque de alguna manera vale situar en términos políticos qué nos fue pasando también, ¿no? ¿Por qué estos derechos se han visto vulnerados? ¿Por qué hay una vulneración del derecho de la vivienda, de la falta de agua potable o del agua para tomar? Y bueno, realmente hubo también políticas económicas, políticas financieras, políticas públicas que dejaron trazado un lineamiento que profundizó las diferencias sociales entre quienes tienen la posibilidad de acceso a los derechos y quienes tenían más dificultad para acceder a esos derechos. Nosotros usamos el término neoliberalismo como entendiendo que aquella palabra liberal, lo liberal, el planteo liberal que surge a mediados del siglo XIX, deja trazado que la cuestión se trata de competir unos con otros y que gane el más fuerte, ¿no? Y a contraposición van surgiendo otros planteos filosóficos, económicos, que dicen, no, bueno, no es solo la competencia y la sobrevivencia del más apto, sino que es necesario también pensarse en comunidad, pensarse de manera conjunta, pensarse de manera gregaria, diría la Iglesia, pensarse de manera gremial, como trabajadoras, como trabajadores, como obreros. Entonces hay un pensamiento que se va construyendo desde la comunidad para fortalecernos y pensarnos como un común, y no para que sobreviva el más apto, sino para que entre todos podamos sobrevivir y pensarnos en comunidad. Entonces, bueno, hay una referencia que es el pensamiento marxista que surge de aquel momento, que llega a instalarse después dentro de las políticas públicas y a constituir la idea de Estado basado en esta idea de una comunidad que se fortalece y se apoya para salir adelante de manera conjunta y no solo que sobreviva el que tiene más posibilidades. Esto significa también redistribuir la riqueza y pensar políticas que vayan en ese sentido. Cuando hablamos de políticas habitacionales, la redistribución de riqueza se sustancia muy concretamente en ladrillos, en un techo o la posibilidad de contar con un set de madera para construir una casa en esa familia que a lo mejor por algún motivo no lo tiene. Entonces la redistribución de los recursos tiene ese desafío. Y bueno, por eso también vale la pena nombrar que el día de hoy
es un día celebratorio también, que en la tradición del peronismo en Argentina se plantea hoy como un día de la lealtad, pero justamente es una lealtad al pueblo, ¿no? Una lealtad a ese pueblo que en un momento logró instalar la noción de que las políticas públicas tienen que ser en favor de toda la población. Entender que puede el Estado generar políticas de bienestar, el estado de bienestar para todos, para todas, para todos, decimos hoy. Entonces, cuando hablamos de lealtad, es lealtad al proyecto del pueblo. Podríamos decir, como dice Paoli, Arturo Paoli, el proyecto de la obediencia es al mandamiento de amar al prójimo, no de respetar al que está arriba en la jerarquía. Entonces, ¿cómo pensamos en la política pública el mejoramiento habitacional? Y ahí se abrió un capítulo que, claro, en Argentina no teníamos por ahí este planteo, porque la política habitacional y las políticas estaban planteadas como la producción de nuevos barrios, de nuevas acciones, pero en un momento el neoliberalismo dejó instalado una serie de situaciones de alta necesidad que fue necesario reconocer que no solo habría que construir barrios nuevos, sino que también había que mejorar esos barrios que ya la población había construido a duras penas y con muchas dificultades, pero en las que ya estaban viviendo, como decía Javier, 45 familias o 300 familias, y que no es para desechar todo ese esfuerzo que ya la comunidad hizo en instalar y generar un asentamiento. Entonces, ¿cómo logramos que ese asentamiento o villa que arrancó al borde de un arroyo, fuera de lo que está planteado como un ordenamiento del territorio, sino justamente en algún intersticio que quedó libre, o que los títulos de propiedad no estaban con total claridad, entonces no había un dueño que detente con un dominio y que diga, bueno, esta población se tiene que ir porque esta es mi tierra, porque había títulos con algún problema, o que la tierra era del Estado o era un remanente de un camino o de una ruta, o algún terreno fiscal, o algún terreno de una herencia vacante. Y ahí para nosotros se abre una dimensión que trabajamos con Sonia, sobre todo acá en la provincia, que es la de la regularización dominial. Y cómo planteamos los procesos de mejoramiento del hábitat, incorporando también la regularización dominial en favor de quien está viviendo. Es decir, armar un lote. ¿Cómo armamos un lote para la familia que ya vive ahí? Y bueno, se corta, se divide, se pone 4 mojones y está listo. Bueno, sin embargo esa acción de amojonar, mensurar, subdividir, lotear, requiere también unos cuantos elementos más. Porque como el barrio surgió de manera espontánea y se fue consolidando de acuerdo a los vínculos que se iban instalando entre una familia y la otra, la posibilidad de un pasillo para pasar caminando o quizá pasar con un carro, esquivando un arroyo o esquivando una zanja grande. Entonces, la forma en que se generó ese asentamiento no tiene como una lógica distinta a la estructuración que deja cuando se marca de manera cuadriculada el territorio. Y quizás es hasta más interesante y más linda porque como se fue surgiendo con cierta armonía con el territorio, la casa está en la parte más alta y en la parte más baja quedó el arroyito y capaz que ese lugar se usa para circular. Entonces, tener una comprensión de que ese barrio que surgió de manera espontánea puede ser un barrio mejorable
y además regularizable e integrar, y que se pueda a partir de esto integrar a la ciudad, integrar al territorio rural, urbano, es un desafío sobre el cual estamos transitando todavía, como novedad dentro del urbanismo y como novedad también dentro de las políticas públicas. Es decir, donde hay una villa, un asentamiento, se puede hacer mejoramiento del barrio. Y ese mejoramiento del barrio también puede necesita que, para lograrse, tener procesos de regularización dominial, urbano, dominial. Y en lo rural también es importante dejar trazado alguna propuesta. Hablábamos, me acuerdo, en aquellos tiempos con Javier. Bueno, no, a nosotros nos gusta que las casas estén como dispersas en el territorio de la comunidad, no armar como una ciudadela. Entonces, bueno, pero generemos alguna idea. Bueno, y ahora cuando contabas, dejamos un espacio como una zona intangible, es decir, también en el ámbito rural se puede pensar el ordenamiento del territorio. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas que tenemos presentes hoy en el Estado Nacional para el mejoramiento del hábitat están ancladas en dos ministerios. Podríamos nombrar otros también, pero en principio el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ha generado una Secretaría de Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, una Dirección Nacional de Políticas de Suelo y Regularización Dominial, y en ese marco hay varias direcciones que abordan la problemática de, por ejemplo, generar barrios de lotes con servicios y también de regularizar loteos que ya existen y regularizar planes de viviendas que existen. Eso es un ministerio en el ámbito nacional a partir del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De nuestro presidente. En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación existe una Secretaría de Integración Sociourbana que admite también la posibilidad de, a partir del relevamiento nacional de barrios populares, y que se hizo a lo largo desde el 2007, como nos decía hoy la compañera, hasta el día de hoy. Existe también una ley que habilita la implementación e instrumenta todo lo que es la regularización de todo lo que es el mejoramiento del hábitat en los barrios populares. Y después hay otras líneas del Ministerio de Obras Públicas que habilitan también obras de infraestructura para los barrios populares y para los lugares con mayores necesidades. Que la obra pública también es central porque va a lograr acercar los fluidos del agua, de la electricidad, bueno, acá el gas no llega, pero de distintas formas de energía y de aprovisionamiento. Entonces, entender que dentro del hábitat se puede trabajar en el mejoramiento del hábitat y mejorar las condiciones existentes. Y que ese mejoramiento del hábitat va de la mano con la comunidad también. Porque como ya la comunidad vive en el territorio, no puede desconocerse cuando vamos a realizar una obra en un territorio, en un barrio, que hay una comunidad que está habitando y que esa comunidad tiene la palabra, ¿no? Quien habita tiene la palabra, quien habita está y tiene que decir, bueno, nosotros hicimos este barrio con estas características. Y un detalle más sobre este tema del mejoramiento, que es el de mejoramiento de los espacios de salud, que también en muchas ocasiones han surgido desde la política pública, pero en otras desde la propia comunidad como espacios que fueron a veces hasta donados por... Es muy linda la experiencia, la tenemos escrita en un artículo que se llama El Hospital es del Pueblo. El Hospital es del Pueblo, así se llama. Lo pueden googlear y lo van a encontrar, donde en el caso de Moreno, por ejemplo, el municipio, son 40 centros de salud que hizo la comunidad y conjuntamente después con el municipio se fueron incorporando
a la política de prevención de la salud y atención primaria, y después articulan con el hospital local, ¿no? Entonces, pero desde la mirada de Ramón Carrillo, que en el territorio también está la posibilidad de prevenir la cuestión de la salud, y en eso la cloaca, el buen drenaje de las aguas y demás. Y una experiencia, bueno, punto y aparte con este tema, y mucho más habría para contar y decir, porque el tema de pensar la intervención urbanística requiere también pensar la dimensión de dónde va a habitar la población y también qué va a pasar con el sistema de salud, ¿no? Vale decir hoy, en el Día de la Lealtad del Peronismo, en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, se ha planificado una ciudad que iba a crecer como ciudad de los trabajadores, y en la cual se instalaron grandes hospitales que al día de hoy son los que siguen vigentes, y son como grandes monumentos donde la población con mayor necesidad ha nacido y se va a curar y demás, pero que también contemplan esos hospitales, oficinas en planta baja de atención directa a la población para la prevención y demás. Y bueno, y como experiencia de mejoramiento de hábitat, la chacra 145 que estuvimos recorriendo el sábado, que venimos trabajando durante estos 10 años en procesos de mejorar ese territorio con estas características que estábamos hablando. Ahí existía la población, existe la forma de habitar ese lugar con alto nivel de problemas ambientales, y que tenían una serie de amenazas del mercado para la relocalización, y que se ha podido, a partir del hecho existente, dejar instalado en el lugar. Y sobre la otra línea que les quería hablar, pero digo 2 palabras nomás para no ser tan largo, es nosotros también tenemos que proyectar el hábitat, trabajar sobre los mejoramientos de los hechos existentes, pero también cómo nosotros pensamos desde la comunidad, desde la población, un nuevo hábitat. Y en ese sentido estamos trabajando, como les decía, desde estos ministerios, con la Secretaría de Integración Sociourbana, en un programa que se llama ARCA, que también admite la posibilidad de una nueva tierra, y ahí estamos con la cooperativa Cristo Obrero ya con un proyecto presentado que está bastante avanzado. Estamos planteando, en este sentido, de pensar y proyectar un nuevo territorio, un nuevo barrio, donde la población con mayores necesidades no esté viendo a dónde hay un arroyo que más o menos tenga un poco de margen para instalar mi rancho y quedarme ahí porque no accedo a la política habitacional. Estamos planteando una ley nacional para poder acceder a desde un grupo, desde una comunidad, desde una cooperativa, desde una mutual, a la compra de un terreno y la construcción de viviendas. Nosotros tenemos acá, tenemos el Fondo Nacional de la Vivienda, trabaja en ese sentido, ¿no? Para que sea vivienda para todos, ¿no? Y se instrumenta a través de los distintos institutos. El de ustedes se llama IPRODA, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, el IPRODA. Entonces, cuando ustedes ven un plan de vivienda, le dicen un plan del IPRODA, ¿no? Ahora, la posibilidad que estamos planteando con esta ley nacional, con este proyecto de ley nacional, es que un grupo, una mutual, puede ser de un sindicato, el sindicato puede ser de la policía, puede ser de los docentes, puede ser un grupo de familias que se organiza, una cooperativa, presente un proyecto y que ese proyecto lo pueda gestionar quienes van a ir a vivir. Es decir, salirse de la lógica de la adjudicación de viviendas, de una vivienda que cuando se adjudica, ¿qué piensa el que adjudica? Que sean todas iguales para no tener conflictos de quién va a vivir, que sean todas iguales en toda la provincia para que tengan la misma forma.
Ahora, lo que plantea esta ley nacional es darle un encuadre para que con el mismo fondo, con el mismo recurso, el grupo que va a ir a vivir a esas viviendas la diseñe, la gestione, administre los fondos y las piense también desde su identidad cultural. Entonces, la comunidad ambi-guaraní va a plantear algo, un objeto, a construir un barrio, pues, supongamos 40 casas, con su ideación. Y los que viven acá a la vuelta, que a lo mejor hay un lote vacante, lo pueden plantear como un edificio de 10 pisos, donde se pueda vivir en departamentos que a lo mejor son docentes que trabajan acá a la vuelta, o empleados de comercio, no sé, que son del área central de la ciudad. Porque el monto de plata es la misma, digamos, es cuando pensamos la redistribución de los recursos, simplemente es diagramar un diseño adecuado para cada situación. Para eso nos formamos también los arquitectos y también la interdisciplina de los ámbitos sociales, la agrimensura, etc. También cada uno hace valer sus destrezas para pensar un hábitat adecuado a sus circunstancias y también proyectado de acuerdo a sus intereses y en el marco de las cuestiones nosotros decimos, ideando también una belleza en el sentido integral de comprender el hábitat. Así que invitarlos a tomar conocimiento de este proyecto de ley que lo presentó la diputada Mónica Macha en el Congreso el mismo día que nosotros desde el Centro Cultural, el CCK, Centro Cultural Kirchner, el presidente Alberto Fernández abrió el evento y hemos explicado los fundamentos de este proyecto de ley. Ahí estábamos con el Luis Delía, estábamos con los compañeros de distintas organizaciones, los de Capital Federal, que ya tienen una ley similar que se llama Ley 341, los de Provincia de Buenos Aires, el otro día también estuvo también la compañera diputada Alicia Sánchez contando sobre la Ley 14449, que tiene características parecidas, y bueno, también había gente de Misiones, por supuesto. Claro, claro que sí, porque también hay una experiencia en cada provincia sobre este accionar. Entonces, ¿cómo nos sirven esas experiencias previas para pensar una ley nacional? Que la idea es que no es una gran invención, sino que es como darle un marco a esas prácticas comunitarias que ya venimos trayendo. ¿Cómo le damos un marco legal a las prácticas comunitarias que se tienen en todo el territorio del país con distintas identificaciones y abordajes? Así que bueno, hasta ahí dejarles este planteo y para seguir conversando.